cambiado a este modelo ecológico ambiental, este modelo que explica la enfermedad como un equilibrio entre los tres miembros de la tríada ecológica, que son el huésped, que es el agente y que es el medio ambiente, ¿no? Dentro de esta expresión, mientras se mantenga un equilibrio y haya armonía entre esos tres elementos, se conserva la salud. Una vez que se pierde el equilibrio tanto en el huésped como, o que haya un incremento de elementos bacterianos o virales o causas físicas o químicas de enfermedad, o que el ambiente se desequilibre, que se mueva, que cambie su centro o su punto de equilibrio, pues como consecuente vamos a sufrir una enfermedad, ¿no? Y de eso se trata esta charla del día de hoy, de la medicina ambiental, ¿no? De cómo esos factores sociales, económicos, biológicos, agregado al clima, a las especies que viven en el exterior, a las grandes ciudades, modificaciones artificiales, van a propiciar entonces este fenómeno de balance, ¿no? Cualquier variación que haya entre este elemento, pues va a causar que los huéspedes humanos tengan alteraciones y que se adapten a este medio ambiente, ¿no? Lo mismo, al moverse el cambio, por ejemplo, el cambio climático, como la elevación de la temperatura, propicia la aparición de nuevos parásitos o de nuevas bacterias que van a propiciar enfermedades, ¿no? Entre otras grandes cosas. Por ejemplo, en el caso de un temblor, de un huracán, de un maremoto, de un tsunami, pues se modifican todos estos entornos y pueden propiciar enfermedades. Bien, hablemos de esta idea de lo que es la historia natural de la enfermedad, que también ya la conocen, porque la vimos en primero, acerca de cómo esta tríada ecológica está en equilibrio y cómo basta un estímulo para que empiece a haber daño celular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una gripe simple o de un resfriado, cómo la modificación del ambiente, por ejemplo, humedad extrema, frío, etcétera, etcétera, puede hacer que la gente sobreviva más tiempo en el medio y que el huésped también presente condiciones para que se inocule, presente daño tisular. Posterior al daño tisular viene el daño orgánico, y después de este daño orgánico ya vienen los signos y síntomas que propiamente hacen el principio de este horizonte clínico, de esta meseta o de esta curva, en la cual pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede pasar que la persona se muera, como es el caso de los pacientes de COVID complicados, que las personas tengan una situación crónica, como ha pasado con muchos pacientes que entran al área de COVID pesando 100 kilos y salen pesando 60 kilos, demacrados con deficiencia renal y otros trastornos. Y curación, que de repente esos pacientes que no tienen grandes síntomas se curan de manera automática y no tengan ninguna complicación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros programas ambientales? Obviamente, pues vamos a hacer prevención primaria. La prevención primaria tiene dos puntos importantes. ¿Alguien se acuerda cuáles son la prevención primaria? ¿Qué se ocupa para hacer prevención primaria? Eran los cuidados en casa, ¿no? Y también las vacunas. Correcto, entonces hablamos de promoción para la salud y hablamos de protección específica como las vacunas. Estos dos elementos son los que nos van a dar las armas para prevenir enfermedades dentro de lo que es un paciente en casa o sin síntomas o sin contacto con agentes. Luego viene la prevención secundaria. ¿A qué nos referimos con prevención secundaria? ¿Alguien sabe? ¿O se acuerdan de primero? Ok, no los voy a parar chayotes. Una es el diagnóstico oportuno, es decir, que nos demos cuenta a tiempo que la persona tiene riesgo o está presentando cambios celulares antes de que se presente el daño tisular y lo más importante, el daño orgánico, ¿no? Y la otra es la limitación de este daño tisular, de este daño orgánico. En este punto estamos todavía a muy buen tiempo de eliminar riesgos. Luego viene la prevención terciaria. ¿Alguien se acuerda de la prevención terciaria? Es evitar que la enfermedad se complique, ¿no? Ajá, o rehabilitar al paciente, ¿no? Si ya tuvo daño tisular o daño orgánico,
tratar de llevar a este paciente a una etapa funcional dentro de este proceso y se llama prevención terciaria. Esto es pura salud pública. Recordando de antemano que el daño tisular, como ustedes llevaron en su primera o segunda clase de fisiopato, tiene que ver con el hecho de esa inflamación primaria. Luego pasa lo que es los cambios apoptósicos, el edema y la muerte de la célula. Pues obviamente queremos evitar que haya daño tisular y más todavía daño orgánico. Por eso es que hacemos ese tipo de prevención. Específicamente hablando de la salud ambiental, nosotros en este punto de vista comunitario, lo que intentamos es que el individuo se adapte lo más posible a estos cambios, lo más rápido posible, ¿no? Decía René Dubois que el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones a este medio es ese estado de salud que podemos encontrar en las personas, ¿no? Y entonces buscar este equilibrio, esta armonía entre el hombre y la naturaleza es lo que define a esta ciencia de la medicina ambiental o la salud ecológica, ¿no? Actualmente tenemos varios conceptos, uno es salud ambiental, el otro es ecología clínica y el otro se llama medicina ambiental. Vamos a desglosar cada uno de ellos, ¿no? La salud ambiental, según la OMS, es aquella disciplina que comprende aspectos de la salud humana, en donde se incluye el bienestar, los factores ambientales como físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales, que hablábamos de esos ecosistemas la clase pasada, ¿no? Tanto artificiales como naturales. También se puede entender como la teoría y la práctica de corregir, evaluar, controlar y prevenir aquellos elementos del ambiente que pueden potencialmente afectar la salud de las personas y sus futuras generaciones. Esos son los conceptos que más acertadamente maneja la OMS, ¿no? La ecología clínica como tal es un área que no se toma probablemente como una especialidad médica, ¿no? Sino como una rama de la salud, en donde, a pesar de que no está reconocida, llama la atención, ya que explica muchas enfermedades que las especialidades como medicina interna, como inmunología, como las troncales en general, no tienen una explicación completa para ellas, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de las dermatitis atópicas, de las bronquitis asmatiformes o reactivas, mejor dicho, de las intolerancias a los alimentos. Todo eso lo explica esta ecología clínica, ¿no? Bien, la Organización de Ecólogos Clínicos Médicos tratan de juntar un montón de especialistas, tanto médicos internistas como alergólogos, inmunólogos, los cuales se encargan precisamente de unir sus conocimientos para encontrar una respuesta más global, más armónica acerca de los fenómenos que suceden con las enfermedades que no tienen una causa directa y una consecuencia, ¿no? Sería el caso del modelo unicausal, sino que tienen varios elementos que se conjugan para llevarlos a estos síntomas, ¿no? Tyrone Randolph es uno de los fundadores o cofundadores, mejor dicho, de lo que es la Sociedad de la Ecología Clínica. Esto fue en 1965, en donde se juntaron un grupo de médicos para tratar de explicar esas cosas que no se pueden explicar, y como tal esta academia existe y cambió su nombre, ¿no? Antes se llamaba Sociedad para la Ecología Clínica y luego después cambió a Academia Americana de la Medicina Ambiental, y como tal pues también es una forma de explicar las grandes interrogantes de este nuevo siglo, ¿no? Como por ejemplo el daño que propician las hormonas, los antibióticos en el proceso de producción de alimentos, el daño que propician las radiaciones ionizantes y no ionizantes, como son esa red 5G o las ondas de radio, y todos esos elementos de la contaminación del agua y del aire, de los que ustedes ya tienen proyectos designados. Esta sociedad trata de explicar algunas ideas, ¿no?
La medicina ambiental es multidisciplinaria, en ella participan, pues como dije hace rato, médicos, ecólogos, químicos, científicos, los cuales unen sus conocimientos para dar una buena explicación acerca de cada diagnóstico y de cada patología, ¿no? Y sobre todo, pues tratan de entender como un todo a la enfermedad, ¿no? ¿Dónde la aplicamos? ¿Cómo aplicamos? Bueno, pues obviamente la medicina ambiental trata de intervenir en todos los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, en la producción de energéticos, como es el caso del petróleo, del crudo, como es, por ejemplo, la producción de cosméticos, de cremas, la contaminación del agua, del aire, de lo que son los plásticos, de lo que son la basura electrónica, como tantos aparatos que vamos desechando ahora que tienen una obsolescencia programada, estos electrónicos, y cada vez producimos más basura electrónica. De eso se trata esta ecología ambiental. Vamos a ver unas aplicaciones para poder entrar de lleno a revisar sus proyectos. El enfoque ecológico del cáncer, ¿cómo lo explica esta forma de entender la enfermedad? Bien, lo cierto es que un tumor se comporta como si fuera un ente propio, en donde un mosaico, es decir, un conjunto de células mutantes, van a competir por el espacio y los recursos de las células sanas. Tienen mecanismos de defensa que van a evadir la depredación del sistema inmunitario, e incluso algunas cooperan entre sí para dispersarse y colonizar nuevos órganos. ¿Les suena algo similar o algo parecido a esto acerca del cáncer? ¿Ya están viendo tumores en fisiopato? ¿Ya vieron la fisiopatología del cáncer o la tumefacción, tumor, edema? Apenas vamos a entrar, profe. ¿No han visto fisiopato, nada? En pato, sí. Ok, pero no han entrado todavía a este tema. Ok, bien. Bien, vamos a explicarlo de una manera muy simplificada, porque todavía no manejan todo el concepto de algunas cosas en cuanto a lo que es cáncer, pero valga la expresión, hay diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, la leucemia, las enfermedades propias de los fluidos no generan una masa propiamente, sino que generan un incremento, una proliferación de las células, como es el caso de leucocitos, en el caso de estas leucemias, por eso se llaman así, que pueden ser de varios tipos, de leucemia linfocítica aguda, crónica, leucemoide, linfomas de Hodgkin, etcétera, etcétera, las cuales van a incrementar los niveles de células blancas, de leucocitos, y que van a producir sintomatologías muy particularmente visibles, ¿no? Pueden ser tumores propiamente, como es el caso del crecimiento adyacente en un tejido sano. Aquí vemos estas células mutantes, cómo van a invadir tejido sano. Hay 3 preceptos que menciona Mali, bueno, son 4, en donde su evolución tiene que ver con una cosa que se llama selección natural, ¿no? Los tumores están formados por células mutantes. Estas células mutantes se desprenden del cambio de una célula sana. ¿Cómo cambia la célula sana? ¿A través de qué proceso? A veces es de manera espontánea, a veces se trasloca un gen o un loci de un locus de un gen, y lo que produce es la generación de proteínas anormales que van a dar el origen a células. Mucha gente diría que es al azar, otra gente sabe que está dentro del mapa genético del individuo y que espera nada más un estímulo para aparecer. A veces es el constante daño que sufren las células, como el caso del esófago de Barrett, que constantemente se está dañando la mucosa del esófago con el ácido gástrico, y luego produce esa displasia, metaplasia y por tanto esas tumoraciones, ¿no? Entonces la primera cosa que nos dice Mali es que las células son células mutantes que provienen de células originales, las cuales van a proliferar de manera más rápida y que van a requerir más energía y van a competir por los recursos. Sí, esto es lo que dice en el primer concepto Mali. La segunda cosa que nos dice Mali es que la variación debe ser hereditaria, ¿no? En el caso de las tumores, las variaciones
de células mutantes se deben a la metilación, es decir, a la transferencia de grupos metilos dentro de lo que es la síntesis del ADN en las células, lo cual va a propiciar variantes. De repente cuando haya esa división del material genético de los cromosomas, va a haber mutaciones y va a propiciar entonces las órdenes de manera distorsionada para poder producir las proteínas y generar entonces a estas proteínas que van a dar origen a las células mutantes, ¿no? Otra de las cosas que dice Mali es que la mayoría de los cánceres son un ejemplo de mutación que les da una ventaja reproductiva y de supervivencia que las células normales, ¿no? Es decir, que van a tener una mayor capacidad y velocidad de reproducción, así como una mayor tasa metabólica para incrementar en tamaño o en número, y esto es lo que precisamente propicia la metástasis, ¿no? La migración de lo que es una célula mutante por la vía sanguínea hacia otras regiones de un individuo, ¿no? Cuando un tumor no invade los vasos, que se mantiene dentro de una misma zona y que no pasa esta capa inferior de lo que es las células de un tejido, o que no sale de este tejido, el cáncer se conoce como cáncer in situ. Una vez que el cáncer invade regiones adyacentes, ya sea por contigüidad, es decir, que no ha tocado todavía vasos sanguíneos, se conoce como metástasis adyacente. Y cuando el cáncer llega a los vasos sanguíneos e invade órganos lejanos, ya es una metástasis a distancia, ¿no? Así entendemos el cáncer, ¿vale? Y decía yo, esta es la cuarta proposición, que como tal no es una proposición, es nada más una idea acerca del tratamiento contra el cáncer. Dice que la aplicación del tratamiento contra el cáncer, que se llama quimioterapia, puede producir que si no se hace de manera adecuada, se suspende el tratamiento, las células que van naciendo posterior a esto generan una resistencia al cáncer. Denme un segundito. No sé, déjame, voy a pausar un poquito la presentación, no me tardó nada. Déjenme quitar. Perdón, tenía aquí un asunto en casa. Ya está. Seguimos avanzando. Acuérdense de mantener sus cámaras prendidas. Están sus cámaras apagadas. Continuamos. Entonces decíamos acerca de la quimioterapia, ¿no? Cuando se suspende el tratamiento, la adaptabilidad que tienen estas células cancerosas es mucho más rápida, y como se reproducen a una velocidad mayor, también generan resistencias al tratamiento, ¿no? Entonces los quimioterápicos son buenos siempre y cuando pues no se suspende el tratamiento, ¿no? Tiene esa dualidad. Dentro de lo que es esta misma dinámica de conocimiento del cáncer, Mali dice que si la evolución de un tumor produce células resistentes y que son más adecuadas para la vida que las células normales, entonces una buena terapia experimental pudiera ser que enseñáramos a las células sanas, que no son tumorales, cómo permanecer más tiempo y cómo defenderse incluso del ataque de las células tumorales, ¿no? Esto se llama capacitación inmunitaria, y son varios los experimentos y los trabajos que se han desarrollado para tratar de hacer transferencia inmunitaria y conferir la entereza que tienen las células monstruo, las células deforme, a las células normales, ¿no? Entonces los nuevos medicamentos van enfocados en tratar no de matar al cáncer propiamente dicho, que es lo que hace la terapia actualmente del cáncer, ¿no? Las quimioterapias lo que hacen es tratar de matar células buenas y malas. Entonces, la idea de estas nuevas terapias que van saliendo como experimentos es capacitar a las células sanas
para que entonces puedan impulsar a estas mismas para incrementar su capacidad y defenderse contra las células tumorales, ¿no? Vamos a ver si en un futuro se puede lograr y se mejora este proceso, ¿no? Aquí vemos esta idea de cómo hay células sensibles y células resistentes y que no todas son aptas para ser capacitadas. Entonces, pues ya el tiempo nos irá diciendo. Una cosa bien importante, y se lo recuerdo a los que estuvieron en primero conmigo, yo les decía que los médicos no curamos al paciente propiamente dicho. A lo mejor ustedes dirán, pues ¿cómo que no curamos al paciente, no? Nosotros los médicos propiciamos la curación del paciente a través de darle los medios, mecanismos, incluso las cirugías correspondientes para poder tratar de limitar el daño. Quien realmente cura es la naturaleza misma de cada individuo, su constitución física y el regreso de esa homeostasis que como tal entendemos que es la curación del paciente, ¿no? Entonces, recordarles, muchos médicos nos creemos así como semidioses, lo que hacemos es propiciar esa curación, sí somos importantes en este proceso, pero no curamos, ¿no? Antecedentes acerca de estos enfoques ecosistémicos, aquí tenemos el cáncer de pulmón. Por ejemplo, se describió en 1554 esta enfermedad se le llamó Barkenkrankheit como tal, que en realidad era el daño que se ocasionaba por el aspirar esos polvos de sílice, esos polvos que están dentro de las minas, y que la gente tosía, tenía disminución de la capacidad pulmonar y luego se moría de cáncer, ¿no? Entonces, la minería está desde hace muchos años relacionada con el cáncer de pulmón. No es el único causante de cáncer de pulmón, pero ambientalmente creo que es uno de los más tácitos y más evidentes, aparte del hábito de fumar, ¿no? Aquí vemos unas láminas acerca de esta patología. Vemos cómo se van acumulando esos silicatos o esos sílices dentro de lo que es el pulmón y producen entonces una lesión localizada. Mientras esta lesión está localizada, se conoce como un carcinoma in situ. Una vez que este tumor invade vasos sanguíneos y órganos por contigüidad, como puede ser la pleura, entonces ya estaríamos hablando de una metástasis o localizada o a distancia, ¿no? Entonces, prácticamente esa es la explicación del cáncer de una manera muy sintáctica, ¿no? Aquí vemos la otra causa de cáncer de pulmón, el hábito de fumar. Este es un pulmón de un fumador, cómo se ven esos residuos de los tóxicos que tiene el cigarro y cómo pues a la larga produce cáncer por la misma acúmulo de toxinas, la inflamación crónica, daño tisular y luego daño orgánico. Otro pulmón de fumador, y aquí vemos un cigarro, ¿no? Con todos los elementos químicos que tiene, que se van acumulando en el pulmón, ¿no? Podemos encontrar desde tolueno y hasta un montón de elementos químicos, hasta 60 sustancias conocidas. Algunos libros mencionan que hasta 450 sustancias tienen los cigarros, ¿no? Aquí están los daños más evidentes, pues a pulmón, que pueden propiciar EPOC o enfisema, que pueden propiciar tumores a nivel de boca, faringe, laringe, a nivel cerebral también pueden producir tumores en vejiga por esa metástasis, ¿no? Bien, el cáncer de escroto, este es otro de los cánceres que también se relaciona con el contacto físico con elementos como polvo. ¿Alguien sabe lo que es un desollinador? No es un término común porque hace cientos de años que desollinan, ¿no? Las chimeneas. Exacto. Si se acuerdan de Mary Poppins, el amigo de Mary Poppins, uno de sus múltiples trabajos, porque tenía varios, era desollinador. Se dedicaba a limpiar esas chimeneas. Y en 1775, Percival Pott, que era un estudioso de este fenómeno, describió el cáncer de escroto en esta población de desollinadores, ¿no? Esto fue en Londres, y describió la relación causal que tenía el contacto directo con el hollín, con el tizne de las chimeneas, con esta enfermedad de cáncer de escroto. Así se ve un cáncer de escroto. Esta es una
una foto de estas lesiones que están aquí. Son lesiones de cáncer de escroto, también estas que están acá. Bien, otro elemento que vamos a ver así bien rápidamente es papiloma. Como ustedes saben, el papiloma causa cáncer en las mujeres. No sé si ya lo tienen contemplado o lo vieron en alguna clase. Sobre todo el serotipo 16 y 18 son los serotipos que más causan cáncer. Aquí vemos un ejemplo de esta patología y las lesiones que produce. Estas células monstruo que se van convirtiendo ya no en células epiteliales de la vagina o de la piel, sino que mutan, invaden y obviamente pues cambian la arquitectura de la zona, ¿no? Aquí vemos lesiones en el hombre, en el glande, así se ve una gráfica. Aquí podemos ver esas crestas de gallo, lesiones papilomatosas en un pene. Estas lesiones también pueden aparecer en la uretra. Cuando aparecen en la uretra, a veces pueden obstruir el conducto uretral y producir entonces retenciones de orina y dolor intenso. Entonces, en la boca también puede haber lesiones por papiloma en los labios, en la boca. En todas las mucosas que se imaginen, en el esófago puede haber papiloma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decíamos que el serotipo de 16 y el 18 son los que más frecuentemente están asociados al cáncer. Es importante que mujeres en edad reproductiva, sobre todo entre los 16 y los 30 años, pues se hagan un control, un chequeo por lo menos anual. Y aquí vemos lo que decíamos, ¿no? Que entre el 16 y el 18 abarcan hasta un 77% de la cantidad de cánceres de cuello de cervix, ¿no? ¿Qué es lo que los hace tan resistentes? Pues precisamente van generando defensas ante los anticuerpos que atacan a estas células que no son propias de la zona, ¿no? La radiación ionizante. La radiación ionizante está muy controvertido el hecho de tantos ambientalistas y tantos activistas acerca de que el uso del teléfono causa daños a nivel cerebral o daños, tumores, por ejemplo, o ataxias o problemas de aprendizaje. Hay algunos autores que mencionan incluso que está asociado con TDAH, con trastorno de déficit de atención y hiperactividad y otros fenómenos. Pero pues bueno, esto es un tema a debatir cuando veamos contaminación y el gran problema que representa lo que es el sector económico, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues todo el mundo tenemos un aparato que tiene Wi-Fi en casa o tenemos un teléfono que usa la red de comunicaciones. Pues ya para terminar, ahora sí, Otto Heinrich Warburg hablaba acerca de una teoría acerca de las células cancerosas. Él decía que las células cancerígenas son tan resistentes que pueden incluso reproducirse con una deficiencia de oxígeno importante. Entonces él mencionaba que una de las posibles causas de la proliferación del cáncer es la deprivación del oxígeno, es decir, que por alguna razón se vea afectado el tejido y que caiga en hipoxia tisular, y esta hipoxia tisular promueva la aparición de células cancerosas en mayor proporción. Según estas células, hay células corporales que, como ustedes saben, echan mano de la glucólisis o glicólisis y no requieren propiamente de oxígeno directamente. Es el caso, por ejemplo, de los mismos glóbulos rojos, el cristalino de la córnea, y ciertas partes de la retina que no producen cáncer, o que sería rarísimo que se viera cáncer en esas células. Por eso la idea en 1970 promueve este premio Nobel de la Fisiología y Medicina, que las células cancerosas pueden reproducirse incluso con deficiencias de oxígeno, en hipoxia importante. Bien, esta es mi última diapositiva, esto ya es el trabajo por equipos que vamos a revisar. ¿Alguna duda, pregunta respecto a esta exposición o a esta clase, o algún comentario? Sé que me fui muy rápido, pero quería darles su tiempo para exponer. ¿Todo en orden? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Qué piensan de los celulares? ¿Qué piensan de las hormonas? Por ejemplo, de las vacas que les dan hormonas o que están modificadas genéticamente en los huevos, todo este tipo de cosas. ¿Hay algún comentario?
Pues solamente de los huevos y de las vacas que le ponen hormonas que son, pues, son como alimentos que nos van a producir a la larga cáncer o alguna otra enfermedad, ¿no? Por supuesto que sí, Fernando. La diabetes, por ejemplo, está relacionada con estas modificaciones tanto en estructura como en hormonas. La diabetes, la infertilidad femenina, el cáncer de ovarios y de útero también están relacionadas con estas enfermedades. Volviendo del examen, que ya es dentro de la próxima semana, vamos a analizar las fuentes de contaminación y vamos a ver un artículo donde vamos a analizar un poquito más de fondo estos problemas, por eso es que también me fui rápido. Y tocando el tema de las exposiciones, ¿ya están listos los equipos para exponer? Sí, Oye, equipo... ¿no, verdad? ¿Mande usted, Lilia? Oye, ¿ponen todos, doctor? No, Oye, ¿verdad? Todos, sí. Son 15 minutos, máximo 17 para que todos se expongan. Nosotros tenemos 2 horas por semana que tenemos que exprimir hasta el último segundo. Entonces, sí, mi intención es que todos se expongan hoy para calificarles la tarea a todos el mismo día de hoy. Y con el grupo pasado me pasó una cosa bien curiosa. No todos los equipos entregaron con ustedes, no hubo problema, todos se entregaron en tiempo. Y yo descargué la presentación y ya la revisé y es lo que voy a calificar en la tarea. También entregaron lo que el apartado que dice entrega por equipos era que cada uno de ustedes subiera